nuestra serie de las 7 caras de la sabiduría, ya terminamos los libros contenidos en el Antiguo Testamento que hablan justamente de este tema. Pero me quedan 2 proyecciones en el Nuevo Testamento que completarían las 7 caras. La primera estaría aportada obviamente por los evangelios y la segunda va a estar apuntalada por el libro de Apocalipsis. Bueno, tanto los evangelios como Apocalipsis están refiriéndose básicamente a la primera y a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y es Él la plenitud de esa sabiduría de Dios. Por eso no podemos completar la sabiduría bíblica sin hablar de ambas venidas relacionadas con nuestro Salvador. Es por eso que hoy vamos a ver la sabiduría desde la perspectiva de los evangelios. Y aquí básicamente quiero tratar 3 temas. Bueno, el primero de ellos es lo referido al género evangelio en sí mismo. Déjeme decirle que eso es un género literario que se inventaron los apóstoles. No existía antes ni ha existido después un género literario como evangelio. Lo más parecido al evangelio son las biografías. Pero las biografías son escritos que lo que pretenden es ilustrar el recorrido histórico, la realidad de una persona, para que esa persona sea conocida, sea reconocida y se le dé un lugar entre la sociedad. Pero finalmente el objetivo en sí mismo está dirigido hacia la persona sobre la cual se cuenta. Eso no es precisamente lo que hicieron los evangelistas. Los evangelistas crearon esta biografía diferente, no para que nosotros podamos exaltar la figura de Jesús, sino para que la figura de Jesús creara un impacto a través de la historia en todas las personas que lo leyeran a futuro. Y les voy a poner como ejemplo, básicamente, el propósito que describe el apóstol Juan para su evangelio. Dice así: y muchas otras señales también hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, y esto es lo que debe subrayar, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Esto hace a los evangelios un género literario que fue creado por Dios. Yo creo que no solamente lo que se escribió allí, sino la idea que hay detrás de todo de todos los evangelios es también inspiración divina. Tan inspiración que no se conoce otro género literario, como les decía, parecido o igual a los evangelios. Quiere decir que los evangelios están ofrecidos para que causen un impacto transformador y nos hagan aspirar a una vida superior. Obviamente esto ya es un elemento de sabiduría extra, sobre todo porque los libros anteriores de sabiduría han estado apuntando de alguna manera a la máxima expresión de sapiencia, de sabiduría para el ser humano. Bueno, ahora Jesucristo lo va a expresar. Va a venir por primera vez Dios y va a desenfoliar, va a abrir para nosotros, va a desempacar para nosotros esa sabiduría en persona. Ese es el primer elemento que nos llega del evangelio. El segundo principio es el cómo los evangelistas desarrollan este proceso. Bueno, imagínense, ellos quieren que nosotros seamos participantes de la vida que Dios viene a traer. Los evangelios, por esa razón, están divididos básicamente en 2 partes. Una primera parte que está referida a las señales, está referido al viaje. Cada evangelista escogió una forma propia de demostrar quién era Jesús. Y después
todos los evangelios terminan siempre con lo mismo, con la última semana de la pasión de Jesús. O sea, la forma en que se dividen los evangelios, donde primero se introduce a Jesús dando esa vida y después en la pasión aparecen los dos elementos que Dios quiere incorporar como sabiduría a nuestra realidad, forman parte de ese descubrimiento nuevo, de esa nueva verdad que no, o sea, que está velada a nuestros ojos, que no podemos llegar ahí. Bueno, esos dos elementos los voy a dejar para el último punto, porque tienen su peso propio. Pero bueno, cada evangelista decidió en la primera parte de su evangelio escoger diferentes formas. Si nosotros vemos, por ejemplo, a Mateo, la forma de Mateo es, dividió su libro en 5 partes. Mateo estaba muy ligado a la tradición hebrea y ustedes saben cómo los 5 libros de la ley siempre calaban profundamente. Está en el corazón de los salmos y está también en el corazón del evangelio de Mateo. Así Mateo pues va haciendo una asociación en la medida que Jesucristo va avanzando y desarrollando su ministerio, ¿me entiende? Está haciendo importantes asociaciones a cada uno de los elementos que están presentes en el Pentateuco. De esta manera, Mateo va preparando a la persona para que vea la conexión con los libros sagrados con la persona sagrada. Así, esa es la forma en que va escogiendo Mateo. En la medida que usted va leyendo Mateo, usted va subiendo, se va dando cuenta que más y más y más se va asociando Jesús con las verdades que habían sido prometidas. Bueno, después tenemos a Marcos. Marcos, pues interesantemente, escoge otra forma. Él decide presentar a Jesús en un viaje desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces, su evangelio lo divide en 3 partes. La primera parte se desarrolla arriba en el norte en Galilea, la segunda parte es el viaje y la tercera parte se desarrolla ya en Tierra Santa. El principio de él es destacar a Jesús como el Hijo de Dios, que también es un término dado por Jesús a Jesús, al Mesías en el Antiguo Testamento, pero él lo quiere mostrar como él va desarrollando, cómo va acercándose cada vez más a la promesa, cómo va concretando esa promesa nuestro Señor. Y ahí están también la gran cantidad de señales y maravillas e interacciones que Jesús tiene con las personas que va encontrando a su paso. El libro de Lucas, desde el principio lo dice, este evangelio está hecho para que conozcas la verdad acerca de Jesucristo. Aquí Lucas lo que pretende, recuerde que el evangelio de Lucas no es solo el evangelio de Lucas, se incluye, o sea, el libro de Hechos da continuidad. Entonces usted ve allí cómo el evangelio nace en Judea, pero va extendiéndose a todos los lugares, hacia el mundo gentil, y aún en el libro de los Hechos, pues ahí está una segunda ramificación de cómo la proyección de Jesucristo va más allá de la frontera. Si Marcos era de Galilea a Judea, pues Lucas trata de presentarlo de Judea a Samaria, de Judea, o sea, de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa fue la forma que él escogió. Pero la que escoge Juan es diferente también. O sea, él decide acudir a señales específicas, en momentos específicos de la vida de Jesús. Y esas señales las desempaca y trata de ir al detalle, ¿verdad? Por supuesto, recuerden que todos los evangelios se escriben prácticamente después del año 60. Han pasado 30 años desde que Jesús ascendió a los cielos. Y estas personas ahora, desde 30 años después, están planteándose la vida de Jesús
pero no solamente para que se conozca a Jesús, sino para que la gente pueda verificar en ese Jesús la vida que transmite y sea impactado. Entonces, Juan escoge estas 7 señales, señales muy elaboradas, esas señales que han sido seleccionadas a partir de los grandes desafíos que el cristianismo ya tiene a la altura de la última década del siglo I. Este es el segundo punto. Toda esa riqueza de esas ideas, esas inspiraciones que cada uno de estos escritores tiene para hacer su propio evangelio, se conjugan de una manera de que usted puede ver al Jesucristo saliendo de un lado para otro, saliendo de aquí, yendo para allá, generando, o sea, en la particularidad de experiencias determinadas o sencillamente en relación con los libros del Pentateuco. O sea, por eso mi consejo, que usted pueda leer los evangelios, léaselos todos, le va a quedar ese sabor al final. Cosa que se pierde cuando uno solamente hace devocionales con pasajes determinados, así, salteados. El tercer punto tiene que ver con la forma en que los 4 evangelios terminan. Es la presentación básicamente de 2 elementos reveladores. Hasta la fecha, todo el mundo entendía, incluso los propios judíos, entendían de que la fuerza, la imposición era la única manera de poder conquistar el mundo. La única posibilidad de poder gozar de victoria, de triunfo y de la paz que viene con el triunfo era a través de la imposición, la violencia, a través de vencer al enemigo. Y si era posible destruirlo o esclavizarlo para que trabaje en función de uno. O sea, hasta ahí llegaba la sabiduría humana. Y todos sabemos allá, por revelación justamente de Jesucristo, que la violencia engendra violencia y te mete, no importa que ahora seas el victorioso, aun cuando ganas tienes pérdida y cuando eres el perdedor, pues entonces, ¿qué más te queda? Se acabó hasta el futuro. Pero ahora Jesús está dando 2 vías alternativas a la violencia. Hay una alta expectativa en los 4 evangelios de que Él sea el Mesías que viniera a liberar a Israel. Y resulta que este liberador entra en el serio conflicto de que la manera que va a liberar es a través del sacrificio personal y a través de la resurrección. Y usted dice, bueno, y eso no se le podía haber ocurrido antes a nadie. Bueno, es muy difícil creer que se puede obtener victoria por el sacrificio si no se sabe que uno tiene detrás de ese sacrificio la posibilidad de una resurrección. Ese es el punto. Si yo me sacrifico y en ese sacrificio va mi destrucción y mi desaparición total, entonces, ¿qué es lo que se va a generar de positivo ahí si todo acaba? Bueno, lo interesante es que Jesucristo ilustra, los escritores aquí destacan de manera muy clara esos 2 elementos, de que es a través del sacrificio personal, es a través del perdón, es a través de la reconciliación que se puede generar verdadero futuro, que es cuando realmente se gana, que no se gana cuando se destruye o se esclaviza al enemigo, sino cuando el enemigo se convierte en tu amigo, en tu hermano, en tu familia. Pero la manera de poder lograr que el enemigo se convierta en familia no es implementando fuerza sobre él, sino uno ser el objeto de sacrificio, de ofrenda. Entonces, este concepto es demasiado revolucionario, incluso para nuestra vida hoy, nuestras parejas, nuestras relaciones de amistad. Si alguien nos ofende o nos deja en una posición incómoda o no llega a la expectativa de comportamiento que teníamos de él, y resultamos nosotros de alguna forma heridos o ofendidos, la naturaleza de nuestra reacción siempre va a ser la de ¿qué? La de o combatir o sencillamente separarnos. Pero así que la alternativa de Jesucristo aquí de que uno sea proactivo a través del sacrificio que duele, que cuesta, a través del sacrificio ir a la búsqueda del perdón y de la reconciliación, pues eso es absolutamente antinatural para la sabiduría humana. Pero sin embargo, es lo que más futuro deja, es lo que más futuro propone, ese sacrificio. Bueno, pero aquí está la pregunta, ¿y si ese sacrificio
tiene que ser, para conseguir esa reconciliación, tiene que ser tan alto que llegue a destruirnos a nosotros mismos. ¿Qué hacer? Pues entonces está la segunda propuesta que revela aquí Jesús en su primera venida. Jesús dice, hay una resurrección. Yo voy a venir una segunda vez. Y eso es novedoso. No existía un paralelo para eso. No se nos puede ocurrir a nosotros porque nosotros vivimos desde la perspectiva de lo finito. Y la resurrección no pertenece al mundo de lo finito. La tiene que ofrecer alguien que esté por encima de esa muerte, de ese final. Entonces es muy revelador. Por eso los evangelios están revelando una sabiduría que ya sí escapa de toda oportunidad de capacidad humana. Se escapa sabiduría del cielo y cae, ¡paf!, en medio de nosotros, abriéndonos una ventana que desde nuestra realidad está cerrada. Eso ha inspirado a generaciones completas. El Evangelio no se ha quedado solo en presentar a Jesús, se ha quedado en presentar al Jesús que cuando tú interaccionas con Él, pues empieza a generar vida. Y empieza a mover, empieza a generar toda una familia, empieza a generar toda una multitud de personas, toda una generación de personas que van optando no por cortarle la cabeza o no por defenderse el pedazo de tierra a cualquier precio con el otro, sino tratar de encontrar a través del sacrificio, de estar dispuestos a ponerse uno, no a la defensiva, sino ofrecerse como regalo a otra persona para inspirar, para despertar en el corazón humano de la otra persona lo que no existe, y cambiar ese odio y cambiar ese resentimiento y cambiar esa preparación para la confrontación y la guerra, desmontarlo e inspirarlo entonces para que esa persona con ese gesto de ofrenda quiera responder a ella también con un ofrecimiento de paz. Y imagínese usted dónde queda la guerra cuando dos personas quieren, no una sola parte, las dos personas anhelan y quieren colaborar para hacer la paz. Pues entonces es la mejor opción, la mejor apuesta de la humanidad para garantizar futuro. Y que ese futuro sea un futuro de paz y de prosperidad. Vemos aquí como en la práctica, tal y como es la sabiduría, nada de teoría, en la práctica Jesucristo viene a ilustrar el camino que nos genera a nosotros la esperanza, no fácil, o sea, dolorosa, pero de garantizar presente y futuro. Y sin tener que perder a nadie en el camino. Eso es un reto muy grande para la sabiduría humana, es un reto muy grande para el miedo, el temor y la finitud humana. Sí lo es. Por eso decimos que Jesucristo tuvo que venir, por eso consideramos que el Evangelio es la primera venida de Jesucristo, para mostrar ese camino del sacrificio personal. Él fue a la cruz y hizo la invitación, toma tu cruz, no luches, no te opongas, no huyas de los desafíos que lleva, o sea, de sacrificarte, de presentarse como sacrificio. Y nos dio las vías concretas de cómo se hace. Reconoce tu condición, que es igual a la condición del que criticas y a la condición del que no estás de acuerdo con él. Una vez que te humanizas al punto de verte en igual de condición, pues entonces estás dispuesto a ir un escalón más abajo del otro, para invitar al otro que también baje ese escalón y que ambos en humildad podamos crear la plataforma que nos permitirá entonces elevarnos a lo que esperamos. Esa es la invitación a la cruz. Jesús dijo, toma tu cruz como la voy a tomar yo y sígueme. Vimos lo que Dios después hizo con ese Jesús que había optado por ese camino. Dios lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La promesa de restauración. Esa es la gran sabiduría de los evangelios, de que están escogiendo el camino del sacrificio, es la puerta para el objetivo de trascendencia, de crecimiento, de esplendor máximo que estamos buscando. He aquí otra cara de la sabiduría. No es por fuerza. Hay un camino que Jesús mostró. Los evangelios nos dejan
nos presentan allí, nos desafían entonces a caminar con Jesucristo un camino diferente al que nuestra humanidad nos aconseja que tomemos. Así que esta fue la primera venida y nos quedaría entonces la segunda venida, que con esto cerraríamos por completo toda la expresión de la sabiduría bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pues la semana que viene terminaremos esta serie y daremos las conclusiones finales, ya viendo, uniendo todos estos 7 elementos, estos libros que nos pretenden dar la conformación completa de lo que es sabiduría no humana, la que viene del cielo. Así que te invito a que te unas conmigo en oración y que podamos recibir la inspiración suficiente para ir de nuevo a los evangelios, dejar de picotear de manera regada y empecemos entonces a disfrutar la revelación, la inspiración que hay en leer el libro completo y que nos deje ese impacto al leer el libro completo que el Espíritu tenía planificado que generar en nosotros cuando lo leemos por completo. Únase conmigo en oración. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti, desconociendo toda la sabiduría que has desplegado ante nuestros ojos. Nuestro corazón nos guía, Señor, a tomar porciones de ella, pero tu Espíritu nos invita a través de todas las Escrituras, Señor, a caminar hacia la abundancia de ella. Nuestro corazón se quedará impresionado, Señor, con la sabiduría vertida en alguno de estos libros, pero es en la totalidad donde tú quieres, Señor, que seamos realmente abrumados, que podamos tener, Señor, una sensación verdaderamente grande, impactante, Señor, con la grandeza de tu sabiduría. Que podamos, Padre, ser desafiados a la trascendencia, que permite que cada uno de mis hermanos que está aquí escuchando este mensaje sienta ahora mismo en su corazón una sed, un hambre del Espíritu por leer los evangelios y que en ellos, Señor, de punta a cabo puedan empezar a experimentar las sensaciones, el llamado, Señor, no a ser impresionado por una persona, como muchos en el Evangelio quedaron impresionados con un maestro. No, que quedemos impresionados, Señor, con la vida que Él nos ofrece y vayamos por ella. En tus manos nos ponemos, Señor, para que tú sigas, Señor, vertiendo sobre nosotros la sabiduría que nos permita seguir acercándonos cada vez más a tu bendito trono. En tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.